Ingeniero, Panamá en general, no solamente el canal, ¿está a tiempo todavía de atender el tema del recurso hídrico? En efecto, el canal sí está a tiempo de atenderlo. Existe un riesgo, siempre ha existido. El canal ha afrontado ocasiones en que ha sufrido de años muy secos y ha tenido que tomar medidas particulares. Pero en efecto sentimos que estamos todavía en oportunidad de atender de manera apropiada los riesgos a largo plazo sobre la disponibilidad de agua. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de. Agosto es un mes de conmemoraciones y el Canal de Panamá conmemora dos fechas importantes: su entrada en operaciones, allá en 1914, y ya en el siglo XXI, la ampliación, en el 2016. Así que aprovechando este mes, aprovechando esta época, hablemos de un tema importante, un tema del presente y del futuro: el recurso hídrico, la importancia de cuidarlo, la importancia de mantenerlo, de buscar nuevas fuentes, de cómo está la situación actual, de qué está haciendo la autoridad del canal, por supuesto, de qué está haciendo el Canal de Panamá, pero de qué se necesita por parte de la población también. Para esto vamos a conversar con John Lackman, vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá. Esto es Hablemos de, el programa donde conversamos sobre los temas que necesitas conocer. En un mundo cada día más agotado en sus recursos, el agua, su uso y conservación se han convertido en un tema prioritario para el Canal de Panamá. Con una cuenca que sirve para el consumo humano y el funcionamiento de la vía interoceánica, que cada día recibe más barcos con mayor capacidad de carga, peso y tamaño, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las propuestas canaleras? ¿Cuáles deben ser los aportes de la ciudadanía? El agua, el reto del mañana. John Lackman, ingeniero civil con maestrías de la Universidad de Illinois e INCAE, miembro de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, de la SPIA y la Project Management Institute. Actualmente es el vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, donde ha desempeñado diversos cargos durante más de 30 años. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, José María. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Ingeniero, recurso hídrico. Aparte del recurso humano, como hablábamos fuera de cámara, el canal sin recurso hídrico no funciona. ¿Cómo pasan los barcos si no hay agua? No, en efecto, el Canal de Panamá es una de las, probablemente la única vía de tráfico internacional que depende absolutamente del agua para poder permitir el tránsito de los buques. Y usamos una cantidad importante de agua. El canal pues empezó operaciones en 1914, como mencionas, y entonces la cantidad de buques que transitaban eran pocos. La cantidad de agua que ofrece este país es extraordinaria y los ingenieros de entonces dijeron: la mejor forma de hacer este canal es aprovechando ese recurso de la naturaleza para permitir que los barcos puedan transitar por el istmo, reduciendo así significativamente las excavaciones, el costo de la construcción, el tiempo de ejecución de un proyecto del canal interoceánico. Y en consecuencia, pues nos construyeron este canal que depende definitivamente de agua. Ha funcionado perfectamente bien por mucho tiempo, pero obviamente hoy en día se encuentra en mayor estrés en función del crecimiento de los tránsitos, el crecimiento de la población que consume agua, particularmente los lagos Alajuela y el lago Atún del Canal de Panamá. Justamente porque la cuenca del Canal de Panamá no solamente está para los barcos, no solamente está para la operación de la vía interoceánica, está también para la gente de Panamá, de Colón, de Chorrera, de Arraiján, de Panamá Oeste, básicamente. Gente que ha ido creciendo en cantidad y gente que consume mucha agua. Sí, en efecto, el consumo para la población tiene precedentes sobre la operación del canal para el tránsito de buques. Y es la primera condición que el canal tiene que preocuparse y mantener. Cuando hablamos de restricciones de calado, no podemos perder de vista que antes de pensar en condiciones para el tránsito, nosotros tenemos que buscar que el agua esté disponible para la población. Y esa es nuestra primera responsabilidad.
Acá, antes se decía, en Panamá tenemos 4 meses de verano y el resto del año es lluvia y lluvia y más lluvia. Pero el mundo está cambiando. El mundo está cambiando sus condiciones. El cambio climático es una realidad. Y ya realmente esos ciclos de que ahorita viene el sol y ahorita viene la lluvia ya no son tan así. Eso me imagino que pone a pensar y es lo que en parte los incentiva a estar buscando nuevas fuentes y mejor conservación, ¿no? Nosotros tenemos básicamente 2 elementos que implican este estrés que mencioné antes. Uno es el aumento del consumo, tanto para la población que ha crecido y que sigue expandiéndose y se siguen construyendo plantas potabilizadoras que extraen agua de los lagos del canal. También pues el aumento de los tránsitos y por el lado de la naturaleza, obviamente los aportes que hace la naturaleza. Y la naturaleza, como bien mencionas, pues tiene periodos o ciclos, no solamente el ciclo anual de verano a estación lluviosa, estación seca, sino también el ciclo de repetición de años secos o años lluviosos. Los periodos en que se repiten los años secos han ido disminuyendo el tiempo, la frecuencia ha ido aumentando de años secos y eso obviamente se suma a la condición de estrés. Es particularmente en esos años secos en donde el canal entonces se ve en la necesidad de tomar acciones y en algunas ocasiones llega a restringir los calados del tránsito de buques por debajo de lo que consideramos el ideal o que típicamente brindamos como el servicio apropiado para nuestros clientes. Cuando se restringe el calado, usted me lo decía, al final el canal sigue generando los ingresos que genera y todo lo demás, pero al final alguien en la cadena va a salir afectado. Y en un mundo donde los buques cada vez son más grandes, donde cargan más, restringir calado significa que para el tema del negocio en algún momento no será tan ventajoso. Sí, en efecto. Nosotros los niveles de calado que hemos estado ofreciendo han sido siempre suficientemente buenos para la industria para que hasta el momento por lo menos no hayamos detectado que haya clientes que tengan la impresión que el servicio no es conveniente y han seguido viniendo. En consecuencia, el servicio que hemos brindado sigue siendo de muy alta calidad. Tenemos que seguir manteniendo esa condición para asegurar pues, que haya la fidelidad de estos clientes para con la ruta. Es como si uno de nosotros pues, tiene una fábrica de galletas y va siempre al mismo lugar a comprar la masa especial para hacer las galletas y de repente llega y ya no consigue tanta masa como quería y bueno, quizás ese día no tiene ninguna importancia. La próxima semana viene a comprarla y tampoco la encuentra o sí la encuentra, pero va viniendo con cierta frecuencia y se va dando cuenta que cada vez la encuentra con menos disponibilidad. Llega el momento que puede pensar, yo voy a buscar esa masa en otro lugar y ese negocio perdería esa atención. En este caso, pues un cliente que encuentre que nosotros no brindamos un calado que le funcione de forma consistente y confiable, puede eventualmente decir, no, yo tengo que buscar otra ruta que me dé esa confiabilidad. No estamos cerca de eso, ni mucho menos, no pensamos que exista condiciones para que eso se dé, pero necesitamos atenderlo porque sí hemos impuesto restricciones de calado que han causado pues, algún tipo de consecuencia económica, como tú mencionas, a estos clientes que no pueden traer la carga para la que los barcos de ellos fueron diseñados. Son excepciones y han sido periodos cortos durante estaciones secas, en años secos, como el 2019 y 2020, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esos son 2 años seguidos que establecimos ese tipo de restricciones y que ciertamente no es lo que nosotros a nuestros clientes queremos proyectar como la calidad de servicio que vamos a ofrecerle a futuro. Una parte de administrar un recurso es ser precavido, ¿no? Y saber cómo manejarlo en el tiempo, que rinda más. El tema quizás hoy hay una situación estable, pero no se trata de dormirse en los laureles. Así es. En proyectos hídricos, ¿qué están buscando? ¿Hacia dónde están viendo para que el día de mañana no haya que empezar a preocuparse, ni que el día de mañana tú digas, ay, el consumo de agua me está dando problemas? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las líneas? Hay básicamente 3 líneas de acción. La primera línea de acción es buscar los mecanismos para reducir el consumo de agua que usamos hoy en día para el tránsito de buques. Y en alguna medida también ayudamos o promovemos el esfuerzo que está haciendo el IDAN para que haya una cultura de mejor uso de agua por la población. Ambas cosas pueden impactar en la demanda del líquido, que es obviamente uno de los 2 elementos. De manera que la primera línea para propósitos de la actividad de tránsitos es tratar de encontrar mecanismos que permitan reducir la cantidad de agua que consumimos por tránsito. De hecho,
La sequía del 2019 nos impulsó a tomar algunas medidas que ya estamos aplicando que tienen esa consecuencia, y pensamos que hay otras que requerirán algún tipo de inversiones y trabajos que permitirían también lograr una disminución del consumo de agua. La siguiente línea es tratar de atender con proyectos dentro de la jurisdicción del canal, proyectos de obras civiles principalmente, y también podrían ser mecánicas, que permitan almacenamiento de agua en aquellos años lluviosos, porque como hablamos hay ciclos de años secos y ciclos de años lluviosos, y en el caso pues del ciclo de año lluvioso hay un agua en exceso que actualmente no tenemos el mecanismo de reservar, de almacenar. De manera que ese es el siguiente ciclo, ver cómo podemos dentro de nuestra jurisdicción encontrar mecanismos para almacenar agua o para producir soluciones que básicamente arrojen más agua. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la profundización del cauce de navegación. Esa tiene esa consecuencia, o crear segmentaciones en el lago Gatún, o permitir, por ejemplo, consumir más agua del lago Alajuela de una u otra manera, ya sea elevando en alguna medida el nivel ligeramente o disminuyendo el nivel operativo actual mínimo ligeramente. Hay soluciones por esa naturaleza y también hay soluciones que se están explorando, como la posible desalinización de parte de agua que podría entonces pasar al lago como una solución adicional. Son soluciones dentro de la jurisdicción, porque el canal tiene jurisdicción hasta la cota, llamamos cota 100, que es básicamente 100 pies sobre el nivel del mar en el lago Gatún, y jurisdicción hasta la cota 260 en el lago Alajuela. Esos son los máximos a los que podemos llegar. No podemos subir los lagos a ese nivel porque siempre hay que dejar algo de capacidad en caso de lluvias para que suban los niveles hasta ese punto. Pero esos son dentro de la jurisdicción. Y la tercera fase es la posibilidad de traer agua de otras fuentes externas a la cuenca hidrográfica del canal, que pueden incluir, por ejemplo, trasvase de agua de algún lugar como el lago Bayano, o la creación de embalses o de trasvases de algunos otros ríos que están fuera de la cuenca hacia el lago Alajuela o el lago Gatún. Río Indio, que siempre se ha hablado de. Como por ejemplo Río Indio. Y en este momento ninguna de estas soluciones es definitiva. Estamos explorándola. Cuando mencionamos explorar, la exploración no solamente es técnica, es también socioambiental y también ecológica, o sea, ambiental y ecológica. Hay poblaciones alrededor, hay naturaleza, biodiversidad. Porque naturaleza, porque el agua tiene que mantener la calidad de cuerpo de agua dulce. Todos estos elementos se tienen que considerar y se están analizando de manera muy abierta las diferentes posibilidades, pero con esa intención de ir en las 3 etapas que mencioné. El canal puede buscar formas de consumir menos en sus operaciones, pero la gente tiene que poner de su parte, ¿no? Si la población no consume menos o incluso si no deja de despilfarrar, mucho de lo que se está haciendo actualmente va a caer en saco roto. Sí, nosotros ambos tenemos que hacer nuestra parte. El canal tiene que hacer su parte tratando de encontrar mecanismos de consumir menos agua por tránsito, y la población, todos nosotros, tenemos esa responsabilidad. Nosotros desafortunadamente, o quizás por fortuna, como hemos contado con este beneficio que es la lluvia de manera muy abundante, no lo cuidamos como deberíamos. No reconocemos el valor que tiene esta fuente natural tan importante. Las dos actividades son, a mi parecer, cuando la del consumo humano tiene precedencia, las dos actividades son extraordinariamente importantes para el país. El país, si no cuenta con el líquido necesario para el tránsito de los buques, tiene un impacto económico extraordinariamente fuerte. No solamente impacta a los aproximadamente 9.000 trabajadores del canal, sino a sus familiares, a la sociedad y a la economía en su conjunto. Hay una gran cantidad de entidades y de empresas que dependen y están asociadas de una manera u otra a las operaciones del Canal de Panamá. En consecuencia, tenemos que buscar el equilibrio, y como sociedad tenemos que ser más cuidadosos con el consumo de agua. Nosotros, como sociedad, muchas veces no tenemos las mediciones apropiadas, no tenemos los cuidados apropiados, y en efecto Panamá tiene uno de los consumos de agua per cápita más altos del mundo, y significativamente más altos que en otros países. Necesitamos obviamente entender que ya
somos muchos, que típicamente el embalse, la olla donde sale el agua, que es muy generosa, no ha crecido significativamente. Se creó el lago Alajuela en los 1930, sigue siendo parte del mismo embalse, bueno, de la misma cuenca, de manera que no es agua, no es aporte de agua adicional, simple y sencillamente nos ayuda a manejarlo mejor. Pero sigue siendo la misma cuenca, ofreciendo agua para un canal que requiere más agua porque tiene más tránsito, porque sus esclusas son más grandes actualmente, y para una población que ha crecido y que sigue creciendo y que esperamos que siga haciéndolo, pero que a la misma vez, para hacerlo de manera correcta y para permitirle acceso también a la población que no la recibe. Hay una buena parte de nuestra población que también tiene, y lo vemos con alguna frecuencia, con manifestaciones de la población que se queja porque no cuenta con el líquido las 24 horas al día. Todo eso está asociado a una responsabilidad que tenemos que asumir como panameños de cuidar y apreciar más este beneficio que nos ha dado la naturaleza y que en otros lugares es sumamente apreciado. Tenemos que aprender un poco de eso. Esto es un tema importante, es un tema de relevancia a mediano y largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Hay quienes lo ven desde el punto de vista económico. Ir mejorando, buscando estas nuevas fuentes, estos reservorios, ¿cuánto nos podría salir? ¿Cuánto podría costar? Bueno, el presupuesto para las soluciones hídricas del Canal de Panamá está en alrededor de 1.9 mil millones de dólares. En números en inglés se habla de 1.9 billones, pero la cifra en español es 1.900 millones de dólares. Es lo que se ha presupuestado en función del valor que se le reconoce al agua para atender las demandas futuras del canal y de la población. En consecuencia, ese es el margen con el que estamos trabajando. Las soluciones pues tienen que ir desarrollándose todavía, como he mencionado, no están definidas y ciertamente en consecuencia no tenemos costos estimados ni necesariamente tiempos de ejecución. Empezamos ahora a tener una mejor idea después de aproximadamente un año de esfuerzos. Eso ya no es un año, empezamos en 17 de noviembre del año pasado ya en este nuevo esfuerzo de definir las soluciones. Y estamos empezando a darle forma, pero todavía no tenemos diseños a un punto que nos permitan valorar realmente cuánto están costando las soluciones, que después hay que seleccionarlas en función no solamente de sus complejidades técnicas, socioambientales y demás, sino en su capacidad de ofrecer pues agua, de brindar la cantidad de líquido, porque al final el dólar por metro cúbico es es uno de los elementos a considerar para la selección de los proyectos. ¿Cuánto nos cuesta cada una de esas inversiones para ofrecernos la cantidad de agua que ofrece? Justamente, todavía están en proceso de definición, se están haciendo estudios, observando, pero ¿en qué momento se pudiera decir que hay que empezar ya a tomar las decisiones? Porque me imagino que habrá algún punto que digas, bueno, aquí ya hay que ir avanzando y hay que ir decidiendo para que esto no se complique. Hay que trabajar con paso firme y diligente. El riesgo hídrico no lo podemos evitar. Esa condición está fuera de nuestro control, es de la naturaleza, y nosotros seguimos aumentando la demanda y en consecuencia cada vez aumentamos el estrés en la cuenca hidrográfica. Pero hay que avanzar con diligencia, pero a la misma vez no lo podemos hacer de forma apresurada porque entonces las conclusiones podrían ser las correctas o las soluciones podrían ser las incorrectas. Nosotros, entendiendo eso, por eso hemos dividido esto en 3 segmentos. El primero, buscando los ahorros de agua que pensamos es la solución más inmediata, más rápida a poder encontrarle un aporte importante. Y con eso reducir un poco la presión que hemos ido acumulando o que se va a ir acumulando en el futuro a medida que esa demanda sigue creciendo, a medida que estas plantas potabilizadoras que están en proceso de construcción empiecen a servir a la población. De manera que no hay una única solución. Nosotros no estamos pensando en que va a ser el proyecto tal el que va a resolver el tema. Es el conjunto de medidas de estrategia operacional, luego de ahorro de agua, luego de soluciones dentro de la cuenca, si es factible, aquellas que sean las más productivas, y posteriormente, de ser necesario, entonces, las soluciones adicionales. Y en consecuencia, pues es un calendario bastante extenso
empezando primero con aquellas que encontramos puedan ofrecer beneficios a más corto plazo, que son las que ya se han establecido soluciones de estrategia operativa, y siguiendo entonces con las soluciones de control de la cantidad de agua que consumimos. Por último, ingeniero, y creo que es importante, la gente tiene que entender que este no es un asunto del Canal de Panamá. Esto es un asunto que nos debe interesar a todos y que hay que poner interés y a colaborar por partes iguales. Sí, en efecto, el asunto del agua, dado que nuestro elemento primordial es atender a la población, el consumo de la población, nosotros dependemos de esa disposición de la población de colaborar mutuamente, porque ese consumo, si se da en exceso, puede impactar a la economía del canal y en consecuencia a la economía del país. El canal es una de las actividades económicas que más implicaciones tiene en la sociedad panameña. Entonces estamos muy, muy, muy ligados y es un trabajo colaborativo. El canal tiene una responsabilidad de aportar ese agua para la población y luego también de aportar recursos al Estado que se utilizan todos los días en atender necesidades de la población. Es un círculo virtuoso cuando se utiliza de manera correcta y puede ser un círculo negativo en caso tal de que no nos comprometamos a colaborar en ambas direcciones. No estamos urgidos, pero hay que ponerle el ojo. Hay que manejarlo diligentemente, es importante, sí hay algún nivel de urgencia, porque como mencioné, nosotros no podemos predecir cómo va a ser el próximo año, si va a ser seco o va a ser lluvioso. Tendremos que tomar medidas. Si fuera un año seco, ciertamente va a tener un impacto sobre el canal o sobre sus clientes. Podría ser. Tomaremos las medidas operativas que mejor permitan atender la situación. En el 2019, por ejemplo, la restricción de calado que se llegó a tener es de 44 pies. 44 pies es suficiente para atender a la mayor parte de la clientela del canal sin afectaciones importantes. Hay un grupo pequeño, sin embargo, que sí, ya no puede venir como estaba previsto. Nosotros, eso era ante la demanda del 2019. Ante aumentos de demanda, obviamente esa situación podría ser más grave con un año similar. Y en consecuencia, eso puede causar desalentar a nuestros clientes. Nosotros tenemos que, en conjunto, la sociedad y el canal, evitar que cosas como esas sucedan en la medida de lo posible, y si suceden, que sean por un tiempo cada vez más pequeño, para que la clientela entienda o perciba, bueno, esto es algo muy temporal, de muy corto plazo, sigue siendo la ruta más confiable, sigue siendo la ruta que más beneficios me ofrece, y en consecuencia decida mantenerse con nosotros como lo ha hecho hasta ahora. El canal no solamente tiene limitaciones de agua, tiene también limitaciones de infraestructura. Y quizás también debo mencionar eso, esas limitaciones implican que nuestra capacidad de tránsito tampoco es infinita. Tenemos una cantidad limitada por las infraestructuras. Tenemos que asegurar que tengamos agua para que el próximo cuello de botella no sea el agua, sea básicamente nuestra capacidad de las instalaciones, y luego en consecuencia buscar también cómo seguir creciendo. Todo negocio debe buscar otras alternativas de cómo seguir creciendo y cómo ofrecer a la industria algún tipo de solución que permita que ellos sigan creciendo también. La infraestructura se puede construir. La estructura se puede construir, se pueden buscar otro tipo de soluciones. Así es. Ingeniero John Lachman, vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimo gusto, me ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Hablemos de el agua, el recurso que hay que cuidar, que hay que valorar. No esperar que no podamos tomar las decisiones por nosotros mismos. Nos veremos en otra ocasión. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Estamos desde el American Trade Hotel. Gracias por acompañarnos en Hablemos de, el programa que aborda los temas que necesitas conocer.